Mis hermanos, Kadir falleció en el episodio 29. El episodio 30 continuó donde lo dejó. Kadir se despidió de su último viaje con lágrimas. Todos los que amaban a Homer, Asille, Emel y Kadir se echaron a llorar. Ha pasado una semana. La vida siguió. Asille le estaba contando a su hermano Kadir sobre las dificultades por las que estaban pasando a través de un mensaje de voz. Asille también dijo que Homer había colocado avisos por todo el lugar para encontrar a aquellos que se habían topado con su hermano y habían escapado, y que no podía pensar en otra cosa. Asille explicó que Cemile se ha mudado y que Mel todavía está molesta. Asille, Homer y Mel ahora están solos. Homer y Asille asumirían juntos toda la responsabilidad de la casa. Oren quería darles dinero de bolsillo para poder hacer una pequeña contribución a los niños, pero Engul se peleó con su esposo por eso. Cuando Asille escuchó lo que Engul le había dicho a Oran, sus ojos se llenaron de lágrimas. Oran le ofreció dinero a Asille para comprarlo, pero Asille no lo aceptó. Akif también le aconsejó a Kaan que cuidara a Susan. Se suponía que Susan no debía hablar sobre el accidente. Doruk no podía encontrar mucho sentido a esta sinceridad entre Akif y Kaan. Asille y Homer han comenzado la escuela ahora, pero Emel no quería dejar a su hermano y hermana. Por eso trajeron a Emel a la escuela. Dejaron a Emel junto a Mazlum para cuidarla durante las horas de clase. Mazlum, por su parte, miró el delantal de trabajo de Kadir y recordó los viejos tiempos, con los ojos llenos de lágrimas. Asille y Homer recordaron a Kadir cuando bajaron al café de la escuela. Asille y Homer recuerdan los viejos tiempos que vivieron con su hermano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Asille y Homer estaban pasando por un momento difícil. Cuando Susan vio este estado de Asille y Homer, sus ojos se llenaron de lágrimas y también estaba preocupada porque sabía que era culpable. En este proceso, trató de calmar a Kaan Susan. Después del accidente, Susan compró un auto nuevo. Kaan le preguntó a Susan, comillas, ¿me dejarás a mí y a Homer en el lugar al que nos dirigimos? Como le gustaba a Susan, Homer aceptó felizmente. El destino de Homer y Kaan fue donde Kadir tuvo un accidente. Homer también colocó un aviso en el área del accidente. Iris se desmayó cuando vio el lugar del accidente. Volvió a recordar el accidente, recordó lo que Akif le había dicho, su rostro se puso blanco. Homer se dio cuenta de que Susan era malo. Susan también dijo que estaba muy impresionada y entristecida por este evento. Homer fue a trabajar desde allí. Por la noche, un hombre vio el anuncio puesto por Homer en la gasolinera. Recordó el accidente. El hombre había grabado en vídeo a su esposa mientras celebraba el cumpleaños de su esposa, y también grabó en vídeo el accidente mientras conducía por el lugar del accidente. El hombre volvió a ver el vídeo, el accidente del anuncio era este accidente. El hombre envió un mensaje de texto al número de teléfono en el anuncio sobre el accidente. Susan también llegó frente a la casa de Akif, envió un mensaje a Kaan y lo llamó frente a la casa. Kaan corrió al lado de Susan. Iris estaba muy preocupada, por si veía el accidente. Akif también vino a Susan y Kaan. Akif calmó a Susan. Mientras Homer estaba lavando los platos en el trabajo, vio el mensaje sobre el accidente en su teléfono y cuando estaba a punto de leer el mensaje, la batería del teléfono se agotó. El plato se rompió mientras estaba enchufando el teléfono en el cargador con entusiasmo. El jefe, que escuchó la voz, se acercó a Homer y le gritó a Homer. Aunque Homer trató de mantener la calma, finalmente tuvo un estallido de ira. Rompió todos los platos de la cocina y renunció a su trabajo. Homer llegó a casa y le dijo a Asille que había dejado su trabajo. Cuando Asille preguntó por qué, llegó un mensaje al teléfono sobre mi hermano y dijo que los platos se rompieron mientras lo miraba. Asille dijo, deja de lidiar con estas publicaciones. Ninguna noticia que recibas traerá a mi hermano de vuelta a nosotros. También quiero que el que golpeó a mi hermano y se escapó sea castigado. Pero ahora tenemos problemas más importantes. No puedo hacer todo sola. ¿No me ayudas? Estoy tan cansada, dijo y comenzó a llorar. Homer y Asille lloraron juntos. Homer le prometió a Asille que se recuperaría más rápido. Al día siguiente, el hombre que vio el accidente llamó a Homer sobre el accidente en el anuncio. Homer habló emocionado con el hombre en el salón de clases y obtuvo la dirección. Kaan escuchó la dirección y salió del salón de clases. Susan también salió tras Kaan con preocupación. Kaan tuvo que darle esta noticia a su padre, ya que Akif estaba en la escuela por coincidencia. Kaan fue a su padre y le contó lo que había sucedido. Kaan le dijo a Akif, iré a la dirección como Homer. Hablaré con el hombre. Akif se rió de Kaan y dijo, mis genes son más dominantes que tú, pequeño Akif. Akif inmediatamente celebró una reunión en la escuela. Ayudó a Homer a no dejar la escuela. Mientras tanto, Kaan se presentó como Homer, escuchó al hombre, observó las imágenes en su mano e inmediatamente llamó a Akif. Le dijo a su padre que necesitamos obtener de alguna manera las imágenes de la mano del hombre. Akif le dijo a su hijo que no se fuera de allí, que él vendría allí. Akif llegó al lugar de trabajo del hombre, sin más preámbulos, le ofreció dinero al hombre y le dijo que le vendiera su teléfono.
El hombre vendió el teléfono a Akif por dinero y no le dijo nada a Homer, que vendría después. Homer, que vino después, se alejó de allí desilusionado. Así también comenzó a limpiar las casas de los ricos. Como no tenía dónde dejar a Emel, la trajo consigo. Mientras Así arreglaba el refrigerador, Emel vio el pastel y lo quiso. Aunque Así le dijo que no a su hermana al principio, pensó que el propietario no se enfadaría, así que le dio a Emel un trozo de tarta. Mientras tanto, el propietario vino y se enojó con Así. Mientras le pagaba a Así su salario, redujo el precio de una rebanada de pastel. Debido a que Así pagó por el pastel, tomó el pastel mientras salía de la casa. Mientras que Wonderful y Ulcan probaban los productos en la tienda de compras, a Fikir le gustó una bufanda. Arrancó la etiqueta de la bufanda y la ató a la bolsa de Ulcan. Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta, la seguridad los detuvo. Ulcan no pudo pagar el dinero porque la bufanda era demasiado cara. Ulcan y Wonder están atrapados en la tienda. Tolga también vino al nuevo hogar de Cemile con un regalo de televisión de pantalla gigante. Cemile se sorprendió al ver el regalo. Cemile le preguntó a Tolga, comillas, ¿cómo pensaste que aceptaría este regalo? Tolga dijo, quiero decir, no quería ir a tu nueva casa con las manos vacías. Cemile dijo, este televisor es muy caro. Es tan caro que no puedo pagarlo con el salario que gano. No tienes que comprar regalos caros para demostrar que te preocupas por alguien. Concéntrate en el mensaje que diste. Tolga sonrió y dijo, me enseñarás con el tiempo. Cemile también sonrió, los dos bebieron té juntos. La mujer que arregló un trabajo para Así le advirtió a Así que no volviera a experimentar las mismas cosas. Ulcan, que estaba atrapado en la tienda, le pidió ayuda a su padre. Doruka ayudó a Así y Emel, quienes llegaron a casa y tenían problemas con la calefacción. Para salvar a su hijo, Oran le dio el dinero del carbón que compraría para el mes de invierno para comprar la bufanda en la tienda. Por la noche, Engul hizo que Ulcan dijera lo que se le ocurriera. Gritó, llamó, le escupió en la cara, luego gritó enojado a la casa de Engul Wonderful, pero luego se preguntó y se rió descaradamente de Engul. Oran comenzó a trabajar nuevamente de ser directora conserje en la escuela. El padre de Mert había contratado al hombre que tomó el trabajo en lugar de Oran. Al escuchar esto, Aibuke hizo tropezar a Mert. La relación entre Mert y Aibuke llegó a un punto crítico. Mientras Engul trabajaba en la casa de caballeros de Akif, escuchó que Melissa todavía estaba recibiendo tratamiento y estaba molesta. Cuando Engul subió las escaleras para ayudar a Nebat, Akif rompió el teléfono con el vídeo del accidente con el pie de la mesa y lo arrojó a la basura de la cocina. Engul vio el teléfono en la basura, se dijo a sí misma, puedo arreglarlo en la tienda de teléfonos. Lo tiraron a la basura de todos modos y tomó el teléfono de la basura. Después del trabajo, Engul le dio el teléfono a la persona encargada del teléfono para que lo reparara. Empezó a llover afuera. Recordó a su hermano diciendo, cuando llueva, siente que te estoy abrazando en sus sueños, añadió y sonrió. Mientras salía al jardín, les dijo a Así y Homer, voy a abrazar a mi hermano. Así y Homer se sorprendieron. Emel le contó sobre su sueño. Así, Homer y Emel se mojaron bajo la lluvia. Homer gritó, soy mi hermano Aslan. Así terminó el episodio.